Dije ahora recién. De repente me faltaba algo rojo en la pantalla y ahí me acordé. Bueno, este capítulo que da un poco continuidad al que habíamos dado hace 15 días, en el cual hablamos de diferentes factores ambientales a diferentes escalas, tiene que ver con algunos determinantes que existen en un entorno social que influyen tanto en la salud o en condiciones de salud como en la calidad de vida de las comunidades y de las personas vinculados o influidos por el ambiente. Entonces, cuando estamos hablando de estos determinantes, vamos a estar refiriéndonos a un conjunto de factores que pueden tener rasgos personales o rasgos sociales, económicos y por sobre todo ambientales, que son los que más nos interesan a nosotros, que van a determinar el estado de salud de un individuo o de una población. Y hay que hacer mención de que cuando estamos hablando de estado de salud, no es que nos referimos solamente a presencia o ausencia de enfermedad, sino que nos referimos a una disponibilidad de la mejor condición en la cual puede desarrollarse la vida de un determinado ser humano en las condiciones en las que se encuentra. Eso vamos a conocer como un estado de salud en la mejor condición de calidad. Y vamos a hablar solamente para hacer una diferencia de que existen, por ejemplo, determinantes ambientales de tipo biológico y caudal genético que influye a nivel individual. Es decir, es esa característica genética que tiene cada individuo que le predispone a una determinada resistencia a enfermedades o que también puede ser responsable de una malformación congénita o que puede transmitir una enfermedad hereditaria de tipo metabólico, de tipo cardiovascular, de tipo cognitivo, y estos son considerados factores biológicos no influidos por el ambiente. ¿Por qué? Porque están asociados con las condiciones genéticas que tiene cada uno de los individuos. Ahora, si hablamos de una enfermedad genética o una malformación por influencia del ambiente, no sé, por exposición a algo radioactivo o por exposición a un contaminante persistente químicamente, ahí sí hay influencia del ambiente. Pero cuando hablamos solamente de factores biológicos, hablamos de esas características o de esas condiciones genéticas que son propias de cada individuo y que se pasan a la progenie, es decir, a los hijos de esos individuos. Y luego tenemos los factores sí ya influenciados por el ambiente o los conocemos también como factores ambientales. Y aquí para hacer la diferencia, en este grupo de factores ambientales que influyen tanto en la salud como en la calidad de vida, tenemos 4 grandes grupos. Y tenemos el grupo de factores biológicos, pero influenciados por el ambiente. Y aquí vamos a hacer la diferencia. Cuando hablamos solamente de factores biológicos y caudal genético, nos referimos a esas condiciones propias del genoma de una persona. Pero cuando nos referimos a los factores biológicos influenciados por el ambiente que afectan en la salud, nos estamos refiriendo a comunidades o personas que viven en sitios donde están expuestas a bacterias que le pueden causar algún tipo de enfermedad. Ejemplo, sitios donde hay contaminación hídrica, o personas que viven en lugares insalubres o viviendas que tienen un elevado crecimiento de hongos o viven en sitios de hacinamiento donde hay presencia de o mayor posibilidades de transmisión de enfermedades por virus o presencias de vectores como artrópodos o roedores. Esos son factores biológicos influenciados por el ambiente. Serían en su mayoría otros seres vivos que encuentran las condiciones suficientes y adecuadas en el ambiente para poder sobrevivir y que pueden causarle un daño o a la salud o
a la calidad de vida de una persona. El segundo grupo de factores ambientales que influyen en los seres humanos tienen que ver con los factores físicos. ¿Cuáles van a ser los factores físicos? Por ejemplo, presencia de ruidos que sobrepasan los límites que soporta el oído del ser humano, exposición a radiaciones, exposición a presencia de residuos, sobre todo cuando hablamos de un ambiente muy contaminado en función a los residuos. Esos van a ser factores físicos. Luego tenemos los factores químicos. Cuando hablamos de factores químicos influenciados por el ambiente, nos estamos refiriendo a presencia de hidrocarburos en un sitio, a presencia de metales, a presencia de plaguicidas, que pueden estar afectando cuáles son esas características que van a influenciar en la calidad de vida o en la salud de una comunidad. No sé si recordarán, pero hubo varios casos que salieron en la prensa de personas que tenían enfermedades y afecciones en Uruguay cuando hubo una disposición de plaguicidas, a defensores químicos que estaban vencidos, enterrados en el suelo en esa zona. Entonces a eso le consideramos factores del tipo químico. Y luego tenemos el cuarto grupo de factores influenciados por el ambiente, que son los factores socioculturales. ¿Qué consideramos factores socioculturales influenciados por el ambiente? La ideología o las ideologías, las relaciones humanas, cómo interactúan los seres humanos unos con otros, los factores económicos, las estructuras sociales, los grupos sociales, los conglomerados sociales que existen en una determinada comunidad y también las propias condiciones de vida que existen en el ambiente. Entonces, estos 4 factores que se ven influenciados por el ambiente, los biológicos, los físicos, los químicos y los socioculturales, son muy importantes poder identificar cuando analizamos realidades para poder ver en cuál de ellas sí podemos incidir para favorecer la mejora de la calidad de vida de una determinada comunidad. Y en ese análisis tenemos que identificar 3 conceptos que vamos a ver justamente ahora por etapa o por parte. El primer concepto social, porque estos son conceptos sociales, se refieren al modo de vida. Y el modo de vida se refiere o se vincula con una población. Una población comparte un modo de vida. Cuando hablamos de ese modo de vida que se comparte, perdón, fue mi internet. Ahora volvemos. Bueno, estamos hablando del modo de vida. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que el modo de vida se refiere a las características de una población o van a ser características de una población, van a ser comunes a una población. Va a estar muy influenciado por el medio natural en el cual vive la población. No es lo mismo vivir en una zona subtropical con una baja tasa poblacional como somos nosotros en Paraguay, a vivir en una zona altamente poblada y en frío. Influye en el modo de vida. Influye mucho el grado de desarrollo que tenemos nosotros de nuestras fuerzas productivas, es decir, a qué principalmente se dedica la población. Si se dedica al sector primario, si se dedica al sector secundario, si se dedica al sector terciario de servicios, eso también influye en el modo de vida. La organización económica y la organización política de un sitio influye en este modo de vida y la forma en que la población se relaciona con el ambiente, así como su cultura y su historia, influyen en su forma de vida. Nosotros podríamos tomar como ejemplo el área metropolitana
para no hablar solamente de Asunción, sino el área metropolitana que hoy en día está extendida, y hablamos de una zona urbana con nuestras características de la cultura paraguaya, con condiciones subtropicales pero temperaturas elevadas, y podemos decir que forman parte de nuestro modo de vida. Bueno, hoy en día un poco el concepto del modo de vida está bastante influenciado por el COVID, ¿verdad? Pero si tuviésemos que pensar en periodos previos al COVID, hablaríamos de una vestimenta informal, a no ser que lo requiera el trabajo, un estilo más formal. Hablamos de la costumbre de beber tereré, hablamos de la costumbre de hablar fácilmente con los vecinos o con las personas, que son un poco propias del modo de vida que tiene el Paraguay. Ahora todo esto se está alterando y por eso es que se habla del concepto del nuevo modo de vivir, que justamente deriva de esas diferentes pautas de comportamiento que son comunes a una población. Entonces siempre asociemos este concepto del modo de vida con una población, o sea, es de carácter general. Luego vamos a tener el concepto de las condiciones de vida. Cuando hablamos de condiciones de vida, ya nos estamos refiriendo a un sector específico de la población que tiene un modo de vida, pero que tiene una interrelación distinta y se inserta de una manera específica en el funcionamiento de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de condiciones de vida, estamos refiriéndonos a grupos dentro de la población o grupos particulares. Es por eso que decimos, las condiciones de vida en las que viven las personas que están en los vallados no son las mejores o son en algunos casos deplorables, o las condiciones de vida de las personas que tienen un elevado poder adquisitivo es mucho más elevada que las personas que viven en un estrato medio bajo de las zonas urbanas del Paraguay. Entonces, cuando hablamos de condición de vida, estamos refiriéndonos a características de un grupo poblacional que puede ser bien identificado por la forma en la que se inserta y es percibida en una determinada sociedad. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un modo de vida, una condición de vida y un estilo de vida. Y ese es el tercer componente del cual vamos a estar hablando, el estilo de vida, que es un concepto singular y se relaciona o con un individuo cuando vive solo o con una familia cuando vivimos en gremio o en un núcleo familiar. El concepto del estilo de vida está vinculado con las características propias de estos grupos, sus estilos, o sea, forma parte del estilo de vida donde se vive, el lugar en el que trabaja, cuáles son los hábitos, cuáles son las normas que tiene esa familia, cuáles son los valores, cuál es el nivel educativo que pregona la familia, cómo la familia participa en la producción de bienes y servicios de una determinada comunidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, generalmente en Paraguay, es de carácter comunitario. O sea, existen pocas personas que viven solas en Paraguay. O sea, no es mucho una costumbre del paraguayo en sí vivir solo. Nosotros normalmente vivimos con una familia de origen, es decir, llámese papá, mamá, llámese papá, abuelo, tío, familia extendida, familia nuclear. Y luego, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a formar otros gremios o la propia familia. Hay veces que la propia familia nace de la construcción en sí de un nuevo núcleo familiar y hay veces que la nueva familia nace de un gremio. Y hablamos de gremio con diferentes personas que se unen para vivir, pues no sé, el grupo de amigos con el cual estamos compartiendo un departamento o una casa porque así nos sale más económico y estamos estudiando cerca de la universidad. Esa ya es la formación de un nuevo gremio diferente a la familia de origen, que no es el mismo concepto de cuando yo formo mi familia, no sé, o porque me pongo en pareja o porque decido ir a vivir con otra persona o tener un hijo. Entonces que ahí sí ya creo un concepto de un vínculo nuclear de una nueva familia. O sea, yo voy a tener mi propio estilo de vida, que voy a hacerlo social
con mi grupo nuclear, ese estilo de vida que yo tengo va a estar inserto o va a responder a unas condiciones de vida dentro de la cual yo me encuentro o dentro de la cual yo me inscribo porque formo parte, y luego voy a responder nuevamente a un modo de vida que es un poco el concepto más amplio en el cual estoy desarrollando mis diferentes actividades en un sitio. Entonces hay cosas que tenemos comunes con todas, hay cosas que tenemos comunes con nuestros pares o nuestros semejantes en la condición de vida, y hay otras cosas que son muy particulares dentro de un núcleo familiar o incluso nuevamente dentro del propio núcleo familiar, las individualidades que tiene cada uno de sus miembros. Entonces estos diferentes conceptos se van a ver influenciados por esos diferentes determinantes ambientales que pueden estar afectando tanto la salud como la calidad de vida. ¿Por qué hablamos de que afectan estos diferentes aspectos ambientales? Porque el ruido, como afecte a una determinada familia que vive en un área residencial, pues puede ser mayor porque no están acostumbrados a eso, porque hay una construcción cercana, o no sé, puede ser mayor porque se vive en una zona muy transitada, o puede ser menor porque se vive en una zona que está alejada de sitios que generen ruido, ¿verdad? Por eso que afectan estas condiciones a lo que sería el estilo de vida de una determinada comunidad. Y esto hay que tener muy en cuenta si en un determinado momento nos corresponde estar trabajando, porque cuando hacemos un cambio de carácter ambiental en condiciones que afectan o la salud o la calidad de vida, vamos a tener demandas y podemos tener conflictos. Cuando yo hablo de demandas, no hablo del concepto judicial, hablo del concepto de que nos van a demandar porque le estamos afectando en algo a una determinada población o una determinada familia. Entonces hay que tener en cuenta siempre estos factores ambientales que una vez que se alteran pueden causar también daños o condiciones que no le parezcan las esos de casos de algo que puede suceder. Es un caso hipotético, este es un caso no Profe, tan... Sí, te escucho. saliste entrecortada, así que al menos yo no te entendí nada. ¿Verdad? A ver, ahí qué tal está ahí, qué tal me escuchan. Bien, profe. Ok, bueno. Vamos a aplicar un poco esto de lo que estamos hablando en un caso que no es precisamente el mejor de los casos, pero que trata de ejemplificar un poco esos factores ambientales que pueden incidir en las condiciones de vida de una persona. Y les cuenta, Juan es un niño de 8 años, un primer dato, saben que están ante un niño, ¿verdad? Les cuenta, nació en un área marginal que rodea Asunción, de un padre alcohólico y una madre de 14 años, una madre joven. Y les pone entre paréntesis que la madre tenía 8 hermanos y que también provenía de una familia de escasos recursos. Esto que nosotros estamos hablando en este caso es una condición del tipo biológica, cuando les cuenta que es un niño de 8 años y que nace de una madre joven y un padre que tiene una condición no más favorable, que es ser alcohólico. Les cuenta que nació a las 36 semanas de gestación producto de una condición genética, o sea que tiene alguna característica genética que hizo que él nazca un poco antes de la fecha de término. Luego les cuenta que ambos padres, papá y mamá de este niño Juan, tiene trabajo temporal de subempleo, es decir, no tienen un trabajo estable, por lo tanto no tienen ingresos estables, tienen bajo nivel de atención en salud, es decir, no acceden a una buena salud y solo concluyeron el segundo grado de la educación escolar básica. Acá le está hablando de una condición ambiental de qué tipo,
del tipo sociocultural. Luego les cuenta que este niño desde pequeño estuvo expuesto a escasas condiciones sanitarias, es decir, probablemente no tenía mucho acceso a lo que sería agua potable, vivía en área con presencia de hacinamiento y escasez económica, que también es una condición del tipo sociocultural. Luego nos cuenta que su alimentación es limitada. Acá está mal mi flecha, porque cuando les habla de que su alimentación es limitada, está refiriéndose a una condición ambiental del tipo de carácter biológico. O sea, la flecha está un poco extendida, pero se refiere a la parte de alimentación, porque el carácter de alimentación va a influir en la parte biológica. Es limitada y desde corta edad tuvo contacto con drogas. Ya acá esta parte, la parte del contacto con drogas está un poco vinculado también con la parte sociocultural. Y les cuenta que el ambiente familiar presenta condiciones de promiscuidad sexual. Esto parece un caso bastante tétrico, pero si en algún momento corresponde trabajar con personas que viven en áreas marginales o que viven en áreas de escasos recursos, podemos encontrarnos con familias que tienen estas condiciones con bastante facilidad, aunque uno no lo crea y duela decirlo, pero vamos a encontrar. ¿Qué es lo que normalmente eso va a involucrar? Que las personas, si estamos, por ejemplo, trabajando en un proyecto, van a tratar de suplir rápidamente las necesidades que les son más apremiantes, como alimentación, por ejemplo, o como en este caso que hablamos de un padre alcohólico que ya es una condición de salud, van a tener una demanda probablemente económica para acceder a lo que sería alcohol. Entonces, estas son condiciones que cuando uno está trabajando, tiene que conocer a la comunidad y tiene que conocer un poco las características del entorno para saber cómo va a estar actuando. Si yo leo estas características bastante tristes, que en este caso describe a una persona en particular, pero ustedes lo pueden analizar desde el contexto del núcleo de la comunidad y pueden darse cuenta que no es probablemente una comunidad a la que le puedan pedir de buenas a primeras que tengan un nivel de participación resolutivo, así que ellos tomen la decisión. Van a tener que hacer un proceso de formación para llegar a ese nivel. Tampoco sería muy bueno trabajar en un nivel en el cual se tenga el intercambio de bienes, porque ellos fácilmente podrían acceder al intercambio de bienes a cambio de hacer aquello que alguna empresa o alguna institución quiere porque se encuentran en condiciones de necesidad. Entonces, es toda una responsabilidad el conocer cuáles son esas condicionantes ambientales que influyen en las características de vida de una población para saber identificar también cuáles van a ser las estrategias de participación, cuál es la mejor forma de actuar ante estas circunstancias y también cómo hacer frente cuando surja un conflicto. Si estoy en estas condiciones no me voy a pelear, voy a tratar de generar un diálogo, voy a consultar qué es lo que les molesta, voy a tratar de ver que no sea que el conflicto que ellos dicen que es porque se puede instalar por dar un ejemplo, un vertedero cerca, sino es porque en realidad están disconformes, porque no tienen acceso a servicios. Eso es algo que yo necesito identificar para poder hacer esa buena gestión de un determinado proyecto o esa gestión de una determinada actividad. Entonces quería justamente presentarles un poco estos determinantes, que ustedes los conozcan y por sobre todo que el día de mañana los puedan hacer así en un análisis mental bastante rápido cuando les corresponda estar trabajando y que recuerden y sepan de que existen estos determinantes, de que afectan y afectan bastante a la población y que uno necesita tenerlos en cuenta para el momento en el cual tienen que trabajar con las comunidades. Y era un poco esto lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy para ir cerrando los contenidos
que estuvimos abordando con el paso de nuestras clases de ecología humana. Esto es una introducción, esto pretende servirles a ustedes a futuro, sobre todo que se acuerden de esto que estuvimos hablando cuando les corresponda estar trabajando en campo y teniendo que colaborar y trabajar con comunidades. Entonces el espíritu es que cuando ustedes básicamente tengan que enfrentarse en el buen sentido a las personas, recuerden esto de lo que hablamos, de lo que estuvimos hablando, y que eso les sirva para poder estar enfrentando mejor cualquier actividad que tengan que ir relacionando con las diferentes poblaciones. Entonces, no sé, a ver si hay algún comentario, alguna consulta, algo que les llamó la atención. La verdad que me asustó un poco el caso. Pero sí, también te creo que es cierto eso, profe. Al menos porque muchas veces ya me tocó estar involucrada en ese tipo de proyectos en donde ves un poquitito la realidad en lo que son así los asentamientos y demás, así que con solo mirar ya te da una idea también. Y profe, te quería consultar, ¿de qué clasificaste en lo que son condiciones biológicas o condiciones ambientales? Eso, Sí, o sea, con eso te referías a o sea, como nosotros tenemos en la presentación como factores biológicos, o o sea, tenemos unos factores biológicos y después está como dos el ambiente. O sea, basándote en eso sería, profe. sí, porque eso es lo que justamente yo quiero que quede claro. Cuando hablamos de lo que es netamente biológico, hablamos de aquellas condiciones genéticas de una persona. Ejemplo, una persona nace con una intolerancia alimentaria o una persona nace con alguna deficiencia genética. Eso es algo, una condición de tipo biológica y se llama condición biológica. Y le vamos a llamar condición ambiental cuando el ambiente influye en esas características. Y en esa clasificación está nuevamente la parte del componente biológico. ¿Cuál es el componente biológico dentro del ambiental? El que pueda vivir en un sitio en el cual hay vectores, la mayor prevalencia de acceso a sitios que es donde hay mucha proliferación de bacterias, el hacinamiento, o sea, lo que puede vivir cuando una persona vive en hacinamiento, o sea, que es más fácil que se contagie con un virus, las características de los alimentos que pueden afectar el estado nutricional de una persona, son aspectos del tipo biológico, pero influenciados por el ambiente. Eso es un poco la diferenciación que yo quería hacer y presentarles a ustedes. Esta en realidad es una propuesta de la OMS, para que ustedes conozcan. Profe, y ahí, por ejemplo, en donde habla de condición genética, que está en el primer párrafo, al final, eso también yo podría marcar como una condición biológica. Condición ambiental biológica. Porque lo que está al inicio, que él te dice que tiene 8 años y que nació de un padre alcohólico y una madre de 14 años y que tiene una condición genética, es algo de tipo biológico. Porque el hecho de que él tenga una condición genética que se debe a que haya nacido de una madre tan joven y un padre alcohólico es una condición biológica. Ya, profe. Gracias. O sea, esa parte siempre es importante. O sea, siempre lo que es, vamos a llamarle solamente biológico a lo que es muy propio de la persona, a lo que no se comparte a un nivel comunitario. En cambio, si yo digo, tiene alimentación limitada y en la comunidad hay condiciones de alimentación limitada, eso es una condición biológica, pero con influencia del ambiente. Ok, profe. Estoy analizando, profe, pero entiendo. Pero Sí, es cierto, es algo así que
Es una realidad y sí, también ya me pasó muchas veces que tuve que trabajar con personas que tenían una realidad muy distinta a la mía y tipo tenés que pensar rápido para poder tomar una decisión y saber cómo actuar. Entonces, este tipo de análisis así desglosando como que te puede ayudar. Sí, y lo que se van a darse cuenta es que va a llegar un momento en el cual van a tener que hacer esto de una manera rápida, o sea, mentalmente y rápida, porque no van a tener una opción tipo, me voy a visito el lugar y ahí decido un poco cómo es y voy a analizar y después decido qué hacer, ¿no? Hay veces que tenés que tomar una decisión porque hay un conflicto, la gente se va a pelear y ahí tenés que hacer un análisis rápido, una mirada rápida y tratar de encontrar cuál puede ser la mejor solución. ¿Nos podemos equivocar en el camino? No es lo que nos podemos, nos vamos a equivocar, pero es importante el ejercicio mental, es súper importante y es algo que solamente con la práctica uno va a ir logrando. Y, profe, yo, o sea, leyendo así, quiero marcar más cosas, pero como dice ya, estoy analizando. Sí, no, y es algo que hay que ir analizando. Ustedes van a encontrar varias cosas. Yo ya les tiré algunas ideas solamente para que ustedes sepan, pero de que van a poder encontrar más, por supuesto que van a poder encontrar más. Dale, profe. Me gusta así cuando piensan o cuando se quedan pensando. Eso es buena señal también. Sí, profe, la verdad que siempre con tus casos no, nos dejas así pensando. No Es que a veces hablamos ustedes porque pensamos, profe. sí, yo sé, porque es más, no sé si alguna vez llegan entienden la impresión de que escuchan los pensamientos en el silencio. Asimismo, yo les escucho a ustedes, pero a veces parece demasiado de película, pero no se imaginan cómo hay estas cosas. Hay. Y hay veces que al ingeniero ambiental le corresponde hacer de todo. Y de todo me refiero a el tener que tranquilizar a la población, tener que ver que esté la parte ambientalmente correctamente hecha, verle también al que está trabajando en la parte de seguridad, o sea, por un lado, verle al que trabaja en la empresa, al que está afuera y otra vez al ambiente. O sea, tenemos muchas veces triple rol o tienen triple rol los ingenieros ambientales o los que trabajan con todo lo que es gestión del ambiente. Así que es un desafío interesante. Nunca se olviden de que el trabajar en ingeniería ambiental no es solamente trabajar con recursos naturales o con tecnología. Va a involucrar muchísimo el que ustedes puedan estar en esa armonía con la comunidad porque van a poder lograr muchas cosas con eso. Sí, profe, yo justamente el año pasado, creo que fue, me tocó ir a un asentamiento en donde teníamos que, digamos, relevar datos de cómo ellos iban a tomar que una empresa les ofrezca un servicio para que ellos puedan gestionar sus residuos, pero que a la vez ellos tengan un beneficio económico. Y las familias eran así de todo tipo, pero al menos a las familias con las que a mí me tocaron trabajar estaban muy predispuestas, o sea, te decían que ellos tampoco querían seguir en esa condición y que estaban así muy felices y se prestaban y te decían, realmente decían cuáles eran todos sus inconvenientes, pero que ellos no querían seguir viviendo con ese nivel de calidad de vida. Imagínense, imagínense. Y es así, son las diferentes, los diferentes momentos en los cuales pueden llegar a tocarnos trabajar. Así mismo, profe. La verdad que algo
a mí me costó mucho al momento de entrar a estudiar la carrera, es que tipo tuve que involucrar a la parte social, porque en mi cabeza antes era todo lo que es la parte natural nomás. Y después tuve que aprender de que no puedo dejar de lado la parte social y que tengo que trabajar con eso. Entonces, esto ayuda muchísimo. Sí, no hay que dejar de lado. A veces nos cuesta, pero no hay que dejar de lado. Yo nomás siento que todos nos quedamos así pensando en el caso, yo nomás me quedé pensando. Yo creo que se quedaban pensando en todo. La verdad que sí fue. No, hola, profe. Hola, compañeros. Hola, sí, Hola. Fernando. La verdad que sí, o sea, te hacen una reflexión. Mírate que esto en una zona, parecía ser zona urbana, pero en una zona así más la zona rural, creo que, no sé, se vive de otra manera también. Sí, claro, influye Sí. muchísimo, porque no es lo mismo el acceso a los recursos que tenés en un área urbana, periurbana, rural, una rural cercana al casco urbano, una rural en una compañía. Todas las condiciones son independientes y son justamente características. Eso es lo que hace justamente que sea interesante trabajar y que uno no tenga la receta. O sea, no te puedo dar la receta. Si pasa esto, hacer esto. No existe eso. Entonces, es que justamente hay que estar preparados para ir haciendo los análisis correspondientes. Sí, profe. Así mismo. Bueno, me alegro que se hayan quedado pensando, eso es bueno, para que no se olviden también. ¿Verdad? Hay veces que hablamos esto en quinto, ahora que estamos en quinto semestre, después allá por el séptimo ya cuando están dando tecnología se olvidan, pero lo ideal es que no se olviden y que puedan siempre llevar esto a la práctica, que para eso al fin y al cabo todo lo que hacemos. Yo creo que, profe, que por más que tipo nos olvidemos después, creo que va a hacernos otra vez volver a esto porque, tipo, yo creo que más allá de todo, tipo, la visión de cada uno sí o sí va a tocar trabajarnos con gente, o sea, va a involucrarnos sí o sí con la sociedad en sí. Sí, así mismo. Sí, profe. Entonces, hoy es nuestra última clase contigo. Sí, hoy es nuestra última clase en videoconferencia. Con esto cerramos los contenidos que forman parte de lo que sería ecología humana en la teoría. Entonces tienen para descansar el próximo viernes. Bueno, profe. Descansar entre comillas. Entre comillas, sí. Y tenemos nuestro final, a que yo ya noté. La pregunta es, ¿dónde lo hice? Esperé que iba a buscar mi otra agenda, pero ya noté. Sí, profe, tenemos la final. Espera que voy a ver si yo encuentro también. Tenía acá cerca hoy. Pero si yo noté, ¿dónde noté? Me parece que es en no, acá está. Tenemos nuestro primer final el miércoles 25 de noviembre a las 5. Uno de El, los primeros exámenes. sí, es uno de los primeros. El segundo probablemente es. Y les Profe, cuento. Sí, te escucho. no, hablar más, profe. No, les iba a contar. Van a tener para el examen final dos partes. Una parte teórica en modalidad de selección múltiple y una parte práctica de un estudio de caso. Del estudio de caso se les puede pedir que identifiquen algún conflicto del estudio de caso o que identifiquen las interrelaciones, así como hicimos en el segundo parcial, o que identifiquen cuáles son algunos factores ambientales que pueden darse en el caso o algún determinante ambiental que puede existir en el caso. Eso es lo que se va a estar pidiendo en lo que sería el componente práctico.
Profe, ¿hay alguna Sí, diferencia entre... Espera que nosotros ya tuvimos una clase aparte de... Ay, profe, espera que me estoy confundiendo, Gina. Pero me asustaste un chiquitito ahora cuando dijiste factores y determinantes ambientales. ¿Eso es lo sí. mismo de la clase de hoy? No, Estoy... factores ambientales ya dimos hace 15 días y se refieren a factores a escala global, que hablamos de cambio Ah, ya, climático, ya, esa profe, ya parte, me acuerdo. ¿sí? Ignórame, Que ya me es, que es un poco la base para poder comprender distintas formas de contaminación más adelante. Sí, sí, profe, ya me acordé, perdón, perdón. Y determinantes es lo que estamos analizando hoy Es lo que estamos analizando hoy. de la condición biológica que le decimos y la condición ambiental que se vuelve a subdividir en algunas cositas más. Sí, y que hablan o se refieren a una comunidad. Sí, profe. Y realmente eso era lo que te iba a preguntar, profe, entonces voy a responderte luego mi pregunta. Ah, bueno, qué suerte. ¿Serían 2 horas, verdad, profe? O... Normalmente les doy más. Ah, ok, mejor, profe. Ignorar lo que te dije entonces. Normalmente les doy más como para lo que lleve, por ejemplo, subir o no sé, perdí un ratito la conexión, pero va a estar habilitada. Póngale que unos 15 minutos antes, unos 15 minutos después para cualquier problema que pueda surgir. Dale, profe, pero sí o sí iniciamos a las 5. Sí, Dale, profe, y creo que eso es todo por mi parte. Cualquier cosa te voy a hinchar luego, profe, sabes eso. sin problema. Vamos a estar siempre en contacto. Y por mi parte, y voy a hablar en nombre de mis compañeros también, muchísimas, muchísimas gracias, profe, por este semestre, por estar para nosotros cada viernes, siempre predispuesta a hablar con nosotros, a preguntarnos si estamos bien, si estamos mal, a preocuparte por nuestra situación y haber sido tan comprensiva en el principio cuando te contábamos un chiquitito que no íbamos a dar abasto para cumplir con todas las tareas de la teoría y también por haber pensado en nosotros y dejarnos esos materiales extras que muchas veces, si bien yo te puedo decir personalmente que no me alcanza el tiempo para leer en el momento, pero siempre cuando estoy libre, entiéndase de vacaciones, me gusta sentarme y revisar ese tipo de cosas. Así que muchísimas, muchísimas gracias, profe. Y te puedo decir que me gustó muchísimo, muchísimo lo que fue tu materia, el enfoque que tuvo, porque me gusta mucho cuando se relaciona con la sociedad y te ayuda a entender muchas cosas, o por lo menos a reflexionar y a preguntarte un montón de cosas que muchas veces parece o incluso creo yo que no tienen respuesta, sino que va sobre la marcha y aprendiendo de cómo solucionar. Muchísimas gracias, profe, por todo. Gracias a ustedes por acompañar también. No, y eso les iba a decir, ustedes tienen los materiales que hay veces que no nos da el tiempo de leer, pero lo pueden descargar, o algún día pueden, no sé, eso de alguna vez yo tuve y buscan. Así que no es luego para que se estresen ahora, sino que más adelante y se recuerden y les pueda llegar a servir, ¿verdad? O sea que eso es importante, que lo podamos tener siempre, ir haciendo un poco nuestra bibliotequita digital a medida que tengamos y uno nunca sabe cuándo lo puede llegar a necesitar. Entonces, eso siempre va a estar ahí disponible para ustedes y cuando se necesite, pues ahí, bienvenido sea. Y gracias a ustedes por el aguante de los días viernes. Yo sé que en modalidad virtual cansa ya a veces los viernes, entonces gracias por todo eso. A vos, Gracias, profe. Entonces, muchas gracias, un placer y nos vamos a encontrar en cualquier momento. dale, profe. Que Esperemos tengan un muy buen fin de, vos también, profe, que tengas un lindo fin de. un lindo fin Igualmente. de